Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la fotografía médica, la fotografía clínica, que es una de las maneras más sencillas y más fáciles muchas veces de empezar con el tema de la investigación científica. Es como un paso inicial para lo que es los casos clínicos. Muchas veces las fotografías médicas ayudan bastante a que se pueda incluso visualizar los casos. En la actualidad ya hay revistas científicas que aceptan que se publique fotografías médicas. Por ejemplo, hay ciertas editoriales grandes que trabajan esta área. Incluso la fotografía médica en la actualidad, mejor dicho, es, es un área especializada que se ocupa de la documentación de las presentaciones clínicas de los pacientes, los procedimientos médicos, quirúrgicos, también en la parte de los dispositivos médicos y, por supuesto, lo que serían las autopsias. Perdón. La práctica es cierto, requiere un nivel un tanto elevado muchas veces de técnicas para la fotografía, para que no pueda para que no pueda salir de forma engañosa y que pueda causar una mala interpretación. Entonces, recordemos, la fotografía se utiliza como una documentación clínica de investigación, publicación en revistas científicas y, por supuesto, para la docencia. Anteriormente, lo que sería la fotografía clínica, la fotografía médica, eh, era utilizado más bien para documentar ciertas, serían ciertos hallazgos raros que han encontrado y cosas así. Hoy en día se utiliza ya para muchos campos y no solamente para el área del diagnóstico, sino que también para otras áreas tales como los procedimientos médicos, los procedimientos quirúrgicos, etcétera. Em, es importante saber que hoy en día eh, ya lo que son los procedimientos médicos, las imágenes médicas, mejor dicho, superan muchas veces los límites de los idiomas. ¿Debido a qué? Debido a que con esto se puede evidenciar, se puede ver de forma más rápida quizás los diagnósticos, incluso sin entender, sin identificar o sin tener que leer. Muchas veces uno puede dar su impresión diagnóstica y su diagnóstico mismo. También ayuda bastante a poder centrar la atención, porque al ser imágenes muchas veces llama bastante lo que es la atención. Incluso cuando hacemos lo que serían los casos clínicos, las presentaciones clínicas y demás, ayudan a complementar bastante y muchas veces incluso a entender lo que serían los textos que suelen ser bastante extensos a veces. Entonces, debido al avance del Internet, por supuesto, las fotografías médicas han aumentado bastante. Si bien en la historia podemos describir que las primeras fotografías fueron hechos en 1840 aproximadamente, eh, donde se registraban lo que son fotografías de huesos, fotografías de dientes y demás. Inicialmente, hoy en día ya la fotografía, nosotros con el teléfono, con las cámaras profesionales, ya ha avanzado bastante y es bastante fácil ya de utilizar. Si bien es cierto, tiene por supuesto sus propias limitaciones y como mencioné anteriormente, depende muchísimo
de cómo es tomado para que pueda ser interpretado de manera adecuada. Porque si no es interpretado de manera adecuada, por supuesto que puede ser engañosa, porque eso es también una de las desventajas de la fotografía, de que puede ser engañosa y puede generar confusiones incluso. Entonces, hoy en día, con lo que es la fotografía digital, con lo que la tecnología es mucho más fácil y y con esto, incluso se puede hacer ya lo que es la telemedicina en muchos casos. ¿Por qué? Porque se saca una foto, se manda a especialistas, se ven, etcétera, etcétera. Pero en el contexto de una presentación en un trabajo, como una fotografía médica dentro de un congreso, un seminario, es una buenísima manera de divulgar, de divulgar, de mostrar lo que son los resultados de un hallazgo bastante interesante y muchas veces puede ser poco común o incluso algo bastante común, sino que que es necesario para, por ejemplo, para las prácticas, para, para que se puedan dar las clases, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden utilizar, por supuesto, en distintas áreas, como mencioné, puede ser en el área clínica, en el área académica, porque mediante la fotografía uno transmite más fácilmente ciertas condiciones, ciertos eventos, ciertas circunstancias. Entonces, por eso es muy importante que se puedan desarrollar de buena manera. También con el incremento de lo que es la demanda de las fotografías médicas, ya sea para las ilustraciones de los libros, para la generación de lo que serían los trabajos propiamente dicho, los trabajos de investigación, cosas así, es que también ha aumentado la demanda de imágenes médicas profesionales, porque entonces hay como una profesión ya que se dedican, que son los fotógrafos médicos que documentan a los pacientes en diversas etapas de una enfermedad, ya sean lesiones, antes y después de los procedimientos quirúrgicos, también registran el trabajo de los profesionales de la salud para ayudar en la planificación del tratamiento, la educación del público y otros profesionales de la salud. Em, Algo interesante es que la naturaleza del trabajo, de este trabajo, es que requiere respeto, por supuesto, y sensibilidad hacia las personas, conocimiento de los procesos estériles y cumplimiento de las normativas y las políticas eh, y las directrices éticas que rigen en cada país. Cada país tiene sus propias normativas relacionadas, que es algo muy particular. Si bien es cierto, hay ciertos principios éticos universales que hay que respetar. Eh, Incluso en el área de la odontología, por ejemplo, es sumamente frecuente todo lo que sería la fotografía médica para mostrar los antes y después, etcétera. También con lo que es la fotografía digital, que ya habíamos mencionado, que apoya bastante para el almacenaje, la transmisión de todo lo que es las imágenes. Entonces, algo que es interesante destacar también es que esta invasión, esta facilidad para poder generar tanta información, es que tantas imágenes, mejor dicho, es que también amenazan los derechos y la privacidad de los pacientes. Aprovechan, por- aprovecho para mencionar esto porque es que al nosotros ver un caso, ya le sacamos una foto con el celular nada más y eso se distribuye, entonces ahí queda expuesto el paciente, la privacidad del paciente, todo lo que sería la parte del pudor, todo lo que involucra también a la integridad de los pacientes y todo esto son una amenaza fundamental para la integridad de los pacientes. Entonces, acá surgen algunas interrogantes. Entonces, primero, ¿son todas las fotografías iguales?
a quiénes pertenecen las fotografías, si pertenecen al paciente, al fotógrafo o a quién, ¿verdad? Existen consecuencias legales y siempre se precisa el consentimiento informado. Bueno, acá, por ejemplo, este es una fotografía en serie para que se pueda ver, por ejemplo, la evolución. Pueden ver la evolución de lo que es la mandíbula, cómo se hizo la ortodoncia, se puso el bracket y cómo fue cambiando, modelándose. Esto, al publicar nosotros de esta manera, queda bastante expuesto. Si bien vemos la progresión, esto, el paciente queda totalmente expuesto. Entonces, al ver eso, podemos hacer una clasificación en 4 de lo que son las fotografías clínicas. Uno son las fotografías identificables, que identifica a las personas. Entonces, eh, esto implica bastante una violación y una exposición bastante fuerte a las personas porque todo el mundo va a estar viendo su rostro ahí en cualquier lugar, ¿verdad? Ya sea en un congreso, ya sea en una revista, donde sea. Luego están las fotografías no identificables que en esos casos está protegido algún punto de lo que sería la identidad de las personas. Y otro que son las fotografías no identificadas, que es que se convierten, sufren algunas modificaciones para convertirse en una fotografía no modificada. Por ejemplo, se les borra ciertas partes o se ajusta ciertas cuestiones para que quede solamente expuesto esa pequeña parte que nosotros necesitamos. Eh, y hay otro que sería las fotografías reidentificables, donde lo que se hace es una restauración de las fotografías para llevar o tratar de llevarlo a lo que sería su estado inicial. Entonces, estas son fotografías no identificables, porque acá nosotros no vemos, no sabemos la identidad de los pacientes. Entonces, vamos a hablar uno a uno de cada de ellos. Tenemos las fotografías identificables que, eh, como su nombre lo indica, se ve específicamente y se puede identificar a esa persona. Alguien puede ser que un conocido o lo que sea pueda identificar. Entonces, esto, por ejemplo, es una fotografía identificable, porque aquí le vemos todo el rostro. En cambio, si nosotros le, le cubrimos acá la parte de los ojos, ya queda como no identificada. Pero pueden ver una particularidad más. Para que esto al final quede totalmente confidencial, tiene este individuo tiene varios rasgos que lo van a identificar. Por ejemplo, uno de ellos es el tatuaje. Entonces, eso va a ser muy notorio, por más de que le cubramos la parte de los ojos, va a seguir siendo identificada. Entonces, es fotografía no identificada y probablemente solamente por los ojos tampoco quede como no identificada. ¿Por qué? Ahí está la parte del tatuaje. Sigue siendo identificable este joven. ¿Por qué? Porque tiene un tatuaje que es muy particular. Entonces, por más de que se publique en ciertas partes, va a ser muy identificable. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que todas aquellas características que puedan ser identificables, que puedan ser encontrables o lo que sea, sean las pixeladas. En este caso, le pixelamos los ojos y el tatuaje, porque de esa manera eh, no va a poder ser identificable. Entonces, en este caso es no identificable porque ya no hay forma en que nosotros o este pueda ser identificable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, que todas esas partes, sí o sí la parte del ojo, a no ser que esa sea la misión del trabajo, hay que tratar de cubrir por cuestión de consentimiento. Entonces, es importante colocar cuadros negros, pueden ser también cuadros negros sobre eso,
o desenfocar, tipo pixelar los ojos para que se pueda no identificar. Entonces, con, con las cuestiones con las cuestiones éticas y demás, es que de esa manera nosotros también nos protegemos, porque puede ser que nosotros saquemos, publiquemos en ciertas partes ya había sido, nosotros no nos cerramos, no privamos, entonces eso puede ser motivo de algún tipo de sanción también. Si bien esas fotografías, por ejemplo, que nosotros pixelamos, pueden ser irreidentificables de vuelta con procesamientos y cosas así, lo, esto se haría en caso de que sea necesario para algún tipo de proceso médico legal, pero nosotros con fines de publicación en revistas, congresos, etcétera, nosotros lo que optamos es por fotografías no identificables. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos cuadros negros o pixelamos o hacemos un desenfoque necesario. Entonces, acá como dice, las identificables y las reidentificables constituyen un riesgo médico legal bastante importante. Entonces, ¿cuáles podrían ser identificadores para las fotografías? ¿Cómo serían identificables? ¿Cómo estaría en riesgo todo lo que es la integridad del paciente o del individuo? Bueno, hay identificadores visibles y hay identificadores invisibles u ocultos. Entonces, los visibles pueden ser, por ejemplo, el rostro, tiene algún tipo de particularidad, algunas marcas de nacimiento, cicatrices, em, prendas, podría ser incluso vestuarios, tatuajes, por supuesto, piercings en ciertos lugares específicos. Entonces, esos son identificadores bastante visibles que van a ayudar a que se pueda rastrear. Entonces, se puede identificar a los sujetos. ¿Qué es lo que hacemos? Tapamos, pixelamos todo lo posible, todo lo que sea identificable. Por supuesto, recalco, a no ser que eso sea lo que nosotros estamos queriendo destacar. Y los identificadores ocultos son esas características propias de la fotografía, porque los teléfonos, cuando uno saca, por ejemplo, la foto, yo sé que en las cámaras digitales, cosas así también pasa, se saca y queda como un código, donde se ve la fecha, la hora, incluso en algunos casos demuestra dónde se sacó. eh, He visto ahora que los teléfonos incluso traen como una marquita de agua que menciona con qué teléfono se sacó y cuestiones así que son identificadores. Acá hay otra clasificación de acuerdo al uso de las imágenes. Esto es más bien para ver la aplicación nada más de las fotografías médicas. Tiene dos usos, uno primario y uno secundario. Entonces, el primario es para todo lo que sería la parte de telemedicina, que es beneficio directo para el paciente, donde lo único que se busca es la atención médica, evaluación, tratamiento, interconsulta, son exclusivas de las historias clínicas. En cambio, uno secundario, que es con fines ya sean de publicaciones científicas, de presentación en congresos, de educación médica, investigación, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahí? El beneficio para la sociedad ya, para el entorno social. Entonces, ¿cómo, en este caso, cómo hacer si el motivo médico es el rostro? Bueno, en ese caso tenemos que pedir, por supuesto, acá vemos lo que sería una transición misma, porque acá vemos cómo fue avanzando con respecto a lo que es la ortodoncia, cómo fue mejorando la parte del rostro y cosas así. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Por supuesto, tiene que estar escrito, documentado y el paciente, el individuo, debe dar su aprobación, su visto bueno con testigos. Se recomienda al menos dos testigos para poder que firmen todo eso y que ahí se diga, ah, sí, yo autoricé y demás. Entonces, acá lo mismo.
con ortodoncia, cómo fue avanzando, cómo fue cambiando durante este periodo de tiempo. Entonces, ahí es donde entra lo que dijimos, el consentimiento informado. Entonces, ¿qué es lo que debe incluir un consentimiento informado? Un consentimiento informado debe poder ser autoentendible. Entonces, no tiene que tratar de ser muy técnico, tiene que mencionar para qué es que se está haciendo el trabajo, para qué se está queriendo sacar la fotografía, cuáles son los fines, objetivos, propósitos de lo que sería la fotografía. También ahí hay que mencionar específicamente todo lo que los procedimientos que se va a hacer, em, todo lo que, todo lo que implica, incluso quiénes pueden llegar a ver la foto, todo eso hay que mencionar en el consentimiento informado. Es fundamental que el paciente, que el sujeto, entienda las implicancias y que el consentimiento, por lo tanto, no sea forzado, manipulado ni influenciado. Entonces, esto no debe ser manipulado, porque muchas veces nosotros, con tal de que nos firme, con tal de que nos dé, por ejemplo, queremos que, queremos que, queremos darle algún tipo de eh, beneficio, cosas así pueden ser que puedan pasar. Entonces, es importante que acá dice el consentimiento informado, y como ya mencioné, tiene que decir que va a ser presentado en eventos científicos, será compartido en redes con estudiantes, para investigación, para publicación, todo eso. Entonces, en el consentimiento informado tiene que estar esto, y debe firmar el paciente, el tutor, o en el caso de que no pueda firmar el paciente o algo así, algún responsable del paciente en ese momento. Más testigos. Se recomienda siempre que haya testigos, porque de esa manera se asegura más los principios de la confidencialidad, sí, la autonomía y respeto a las personas, mejor dicho. Entonces siempre es importantísimo eso. Y, y también en qué momento pedir. En todo caso, ya sean identificables o no identificables. Cuando es identificables, sí o sí es indispensable, y tiene que estar, como les mencioné, firmado por el paciente, por el tutor, por el médico y dos testigos. Es muy importante esto, que esté firmado por dos testigos. Es cierto, hay casos en los cuales es difícil conseguir, bueno, entonces al menos un testigo es lo ideal, que pueda firmar el consentimiento. En las fotografías no identificables no hace tanta falta, pero se recomienda mejor para prevenir, para que esté bien resguardado todo lo que son los principios éticos. Mejor en esos casos es, eh, es hacer también eso. Cuando también se involucra zonas íntimas, por ejemplo, entonces en esos casos también, siempre, o sea, en todos los casos más bien es indispensable. Lo que aquí me gustaría, antes de que termine, mencionarles es que dentro de lo que sería también los aspectos técnicos, o algunos consejos más bien para la fotografía médica, son ciertas cuestiones básicas nada más, que son más bien de fotografía. Siempre tratar de tener un fondo que sea distinto o que no se mezcle con la fotografía que estamos queriendo tomar. Es, por ejemplo, si estamos en quirófano, si hay algún tipo de órganos o cosas así, no hay otra, eso se va a hacer con lo que haya. Después vamos a hacer las ediciones para señalar, poner las flechitas y cosas así. Después,
Lo de preferencia tiene que estar algún fondo neutro, puede ser un fondo verde, por ejemplo, un fondo blanco, que sea distinto. Lo ideal es que sea distinto a lo que sería el color del que estamos tomando. También siempre iluminación, una buena iluminación, ya sea a luz natural de preferencia, pero también la luz artificial podría ser sin ningún problema y evitar que tengas mucha sombra. Entonces, tratar de esa manera de que la luz venga de hacia atrás y también, por supuesto, que tenga un buen encuadre para que quede bien la fotografía, para que nos quede muy grande, muy pequeña, etcétera. No se recomienda tanto hacer ediciones con algún programa especial, porque de esa manera alteramos lo que es la esencia de la fotografía. Sin embargo, es muy importante que podamos nosotros señalar o identificar las partes más importantes donde nosotros queremos evidenciar. Y otro punto, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la fotografía con el celular, ah, siempre recuerden tener lo que sería un ajuste correcto. ¿Qué significa eso? Uno, prender el flash. Otro, tener el encuadre, el cuadradito, siempre que enfoque hacia lo específico que nosotros estamos queriendo. Entonces, de esa manera, logramos una mejor fotografía. Hay casos donde se pide una descripción o se pide nombrar o cosas así a la fotografía. Entonces, siempre el título lo más breve posible. Por ejemplo, si es un ovario poliquístico, vamos a ponerle entonces ovario poliquístico, eso va a ser el nombre y la descripción debe ser lo más breve y concisa posible, de preferencia unas 3 a 5 líneas, nada más, donde se describa, no sé, paciente femenina de tantos años, esto consumió, esto hizo, esto, aquello, y ya está. En las fotografías médicas, en las fotografías clínicas, no hace falta, no hace falta que sea muy largo, muy específico. No es como un caso clínico eh, propiamente dicho que se tiene que documentar exhaustivamente. Entonces, esos son algunos consejos así rápidos para poder hacer fotografías médicas. También lo que es más importante es la parte de cuidar a los pacientes, cuidar esta parte del consentimiento, de los ojos y demás. Eso es lo que es fundamental. Entonces, nada más para rememorar, siempre vamos a tratar de hacer fotos no identificables, tratar de pixelar, tratar de ocultar aquellos datos que puedan hacer que sean identificables estas fotos, pedir consentimiento informado cuando sacamos las fotografías, tratar de que esté el ambiente iluminado, tratar de que el fondo sea distinto a lo que nosotros estamos queriendo mostrar y hacer la menor cantidad de ediciones posibles. Entonces, cuando yo digo evitar las ediciones y cosas así, me refiero también a los filtros, que hoy día está muy habituado. Entonces, no se recomienda tanto la utilización de, eh, de filtros para estos casos. Bueno, esto es bastante breve, las fotografías médicas, pero como siempre destaco, hay que practicar, practicar y practicar. Y uno cuando va practicando se va a ir encontrando de que de esta manera funciona, de esta manera queda mejor, etcétera, etcétera. Entonces, de mi parte, muchas gracias y quedo atento a las consultas.